¿Cuáles? Perfecto. Gordo, Müller, paramesonéfrico y mesonéfrico. Realmente son lo mismo. Ahora, uno de estos me manda la masa de paramesonéfrico o el meso. El meso, María Fernanda. El mesonéfrico es el que les da la mayoría de estructuras masculinas. Y dentro de lo que forma está esto de acá. Que aquí se le puede ver bien. Esta estructura de acá es el epididymo como tal. Le vamos a ver al testículo alrededor. Pues mira, acá abajo tienen el testículo como tal. Y aquí el epididymo. Recordando una vez más que este vendría de los productos mesonéficos. Ahora, ¿veis? ¿Cuál es la función del epididymo? ¿Para qué está? ¿Qué vamos a dar? A ver, chicos, esperen. Ya, permite una vía de paso. ¿Qué más? Almacena. Ya, hace el reservorio. ¿Qué más? Para ayudar a la maduración. Reservorio y maduración de lo que es espermatozoide en este caso. ¿Hay una otra función más? Ya, transporte, movilidad, maduración. Y almacenamiento. Perfecto. ¿Alguna función más? No. No, producción. Los espermatozoides se forman arriba. Entonces, en esencia tendríamos aquí el epididymo como tal. Y ya bajando, podemos ya meternos en lo que es la médula propiamente. Esta capa gruesa, esta envoltura que está alrededor de lo que es el testículo como tal, ¿a qué corresponde? Es gruesa, ¿no es cierto? La túnica ruginia en el testículo es gruesa. En el ovario no la vimos hacia afuera, pues es extremadamente delgado. Esta es gruesa. Y aquí tenemos todo lo que serán los cordones seminíferos como tal. Tubos cuando ya se le canalizan. Pero en la etapa, recuerde que hasta la adolescencia quedan sólidos, cerrados, son cordones. En la adolescencia se van a volver a abrir y ahí ya serán unos tubos con luz específicamente. Ahora, a eso iba. Gracias, entonces. Justamente, aquí tenemos que recordar algo que ya empezamos a mencionar ayer. En estos cordones, ustedes mismos, al menos dos grupos de células existen, ¿no es cierto? Una y no en los cordones. Y las células germinales que tienen espermatozoides, espermatocitos primarios, secundarios y ya los espermatozoides que empiezan a formar. Pues tiene las células germinales y las células de Sertoli. Lo que le pedí a su grupo es que me cuenten todas las funciones que tiene las células de Sertoli como tal. Entonces, Sebastián, las células de Sertoli, ¿qué nomás hacen? ¿Qué nomás hacen las células de Sertoli? Ya, ustedes me decían que ayudaba en la maduración, así dándole nutrición. ¿Y qué otra función tiene? Eso era lo que les preguntaba ayer. ¿Recuerdan que estábamos haciendo? Creo que nos pasó una buena noche ayer. No quiero preguntar por qué. En todo caso, dentro de estos cordones estarán las células germinales y a lo largo y alrededor de ellas las células de Sertoli para ayudar en maduración, nutrición y en la etapa indiferenciada para producir la sustancia inhibidora modeliana, que finalmente tocará el desarrollo de los conductos paramesonéfricos o de Müller y por ende evitaría que una persona tenga al mismo tiempo estos conductos masculinos y trompas, útero y la parte de arriba de la vagina. Finalmente bloquearía esas estructuras. Entonces eso hacen los receptores. Y en la parte intermedia, en el intersticio, si viéramos más de cerca, probablemente podríamos encontrar allí las de Ley. ¿Te acuerdas así, Sebastián, las de Ley que producen? Dentro de los andrógenos estaría lo que es testosterona como tal. Entonces, hormonas masculinas que ayudan también en la diferenciación y vamos a ver que tienen un papel fundamental y muy importante en la diferenciación de los genitales externos. Les había mencionado, no sé si a su grupo o al otro también, que muchos trastornos de diferenciación sexual pueden cursar con buena producción de andrógenos de testosterona, pero es el tejido el que no responde a estos andrógenos.
y por ende no se diferencian de manera adecuada, como ya vamos a ver. Entonces, hasta aquí tendríamos los cordones como tal, la albuginia en definitiva, el epidídimo que ya le pusimos un poquito más abajo. Bueno, creo que tienen algo más similar. Vamos a hacer un panel general. Todo lo que serían cordones, insisto, hasta la adolescencia, que es cuando se abre el intersticio con las de Leydig en el interior. Y en esta parte central nosotros empezamos a ver ya unas especies de conductillos y vasos en el interior. Como toda estructura tiene un hillo y finalmente tienen que llegar vasos a esta estructura también. Por lo tanto, en esta zona usted ya puede ver en rojo el hillo y las estructuras vasculares que tienen que llegar automáticamente a lo que es el testículo igual. Y hacia acá, el epidídimo en definitiva, a ver, son las funciones que ustedes ya me mencionaron. Veamos si podemos ver algo más. Creo que nada. Conductitos con vasos. No se puede ver nada. Aquí lo que podemos ver solamente es el hillo y la llegada de vasos hacia la zona del testículo. Lo más importante es el epidídimo, los cordones, el espacio intersticial y la albuginia, lo que usted puede reconocer aquí. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Dígame, Gaby. Acá abajo. En esta zona. Justamente en la parte del hilo. Aquí podemos ver justo cómo va entrando en el hilo. Toda la parte vascular entrando en el hilo. Y aquí deberá confluir y comunicarse. Girarle. Y deberá comunicarse también con los conductillos que tienen que llegar hasta el epidídimo, que no se les ve directamente cómo se conectan, ¿no? Pero debería estar aquí en la zona del hillo. Ahí deberíamos encontrar. Lo que más nos interesa que recuerde es los cordones, la albuginia, el epidídimo y de dónde viene cada una de estas estructuras. ¿De acuerdo? Yéndonos hacia la parte de atrás, ahora, de lo que es la parte masculina, en definitiva, no hay mucha teoría que hable de por qué el género masculino mantiene lo que es su fertilidad a lo largo del tiempo. Pero uno de los problemas más comunes cuando he tenido las consultas de parejas con problemas de fertilidad y que probablemente les hagan a ustedes es, bueno, ¿quién es el culpable? Cuando de repente no puede tener una pareja, hijos. La mujer. ¿Usted es el papá? ¿Para usted? Cualquiera de los dos. Pero tiene más probabilidad que se papá, mamá, los dos, ninguno. Cualquiera de los dos. Sí, mayormente es el hombre. Papá, mamá, los dos, ninguno. Tiene mayor probabilidad. Papá, mamá. Tiene más probabilidad el papá que la mamá. ¿El papá? ¿Alguien piensa diferente? De los varones, ¿alguien cree que la mujer es la culpable? Una compañera dice que a veces sí. Es interesante. Dependiendo de dónde usted esté, se menciona que o es la mujer la responsable e incluso es causa de separación de parejas, esto, y en otros casos es el varón. No me extraña que la mayoría me diga que es del varón. Finalmente ustedes son mayoría. Lo que habíamos visto de la parte de digestivo, habíamos visto ya el riñón mesonéfico. El día de hoy lo que vamos a recordar es más bien el riñón definitivo. Entonces, Carlos, usted tiene un riñón en esta parte, en la parte central. Este riñón viene al menos de dos partes, Carlos. ¿De dónde? El riñón definitivo, el mesonéfico que estoy viendo ahí, de dos partes, Carlos, al menos de dos. ¿De dónde, Carlos? La parte casi de la corteza y un poco de la médula y el sistema de túbulos que recoge la orina. El uno viene de un sitio y el otro viene más de otro sitio. El cordón mesonéfico y ya. la yema uretral. Que viene el cordón del mesenquimo intermedio y la yema o divertículo ureteral que viene de dónde, Carlos? Del endodermo. ¿Del endodermo de dónde? De la parte caudal de, o más o menos de dónde, más o menos en qué parte, Daniela, más o menos. Cerca de la cloaca. Cerca de la cloaca y más específicamente, el riñón tiene que terminar en la vejiga. Por lo tanto, ya cuando se dividía esta cloaca por el talículo rectal, le dejaba atrás ya en la parte del intestino y adelante le dejaba, ¿qué? Y que ayuda a formar casi toda la vejiga. El seno genital.
En la parte final del intestino, que inicialmente es cloaca solamente, que ya después cuando se separa en la semana 7, atrás del intestino, adelante urinario, les dejaba el seno genital adelante. Y en la parte más alta sale esa yema o borde o brote uretral que va creciendo hacia el mesénquima. Y recuerdan que el uno le inducía al otro. Ahora, Carlos, ya no se acuerda. Para esta inducción, usted necesitaba al menos que intervenga un gen, más que todos los demás que le revisamos. Uno es el que ayudaba muchísimo a la interacción entre el uno y el otro. Ayuda a que el artículo le induzca al mesénquima, al gastema metanéfico como tal. WNT1. ¿De acuerdo? Entonces, ese ayudaba muchísimo para la inducción recíproca entre el uno y el otro, para formar la parte de lo que son. Chévere, ha habido una más bonita que señalé. La inducción de lo que es la parte de los glomérulos y los túbulos iniciales, y la otra donde teníamos el sistema de recolección. ¿De acuerdo? Entonces, y también vimos hasta dónde empezaba, hasta dónde llegaba la formación del uno y del otro. A ver. Más o menos, el brote, el yema, el divertículo lateral, ¿hasta dónde llegaba en cuanto a formación de un riñón metanéfico? ¿Hasta dónde? Hasta los túbulos, hasta el asa de Henle, hasta la cápsula de Bowman. Hasta el asa de Henle. La yema o divertículo lateral les formaba el sistema de túbulos de recolección de orina. ¿Pero desde dónde? Desde el túbulo contornado proximal, desde el asa de Henle, el contornado distal, los colectores. Ya, a partir del túbulo colector para abajo, y formaba el sistema de cálices menores, mayores, la pelvis renal y el uréter, el divertículo como tal, mientras que el mesénquima del gastema metanéfico les formaba todos los demás túbulos hasta la cápsula de Bowman, recordando que los ovillos vienen de las arterias que llegan acá para formar ya ahí sí el glomérulo como tal, la parte vascular. Ahora, un detalle en particular, estos riñones se formaban más o menos en qué semana, los finales, los metanéficos. Más o menos, de acuerdo, más o menos en la quinta semana. ¿Pero cuándo empiezan a funcionar? La primera semana del periodo. O sea, 9. 5 más 4, 9, más o menos. Empiezan a funcionar 4 semanas después y funcionarán toda la vida, ¿no es cierto? Y había unos 2 o 3 detalles más, ¿no? Estos riñones, Francis, más o menos a qué altura empiezan a formarse. Perfecto, no se ríe. Creo que en su grupo no lo mencioné, pero en la mayoría del proceso, ya cuando se hace trasplante renal, considerando este detalle, el riñón trasplantado se pone. Empiezan en la zona pélvica y suben, ¿no es cierto?, hasta la zona lumbar, lo cual les cambiaba el riego arterial. Insisto, esto sirve como para recordar estos detalles. Y donde iba subiendo la arteria renal hasta la parte de arriba. Y había un detalle interesante en cuanto al número de arterias que podemos tener, ¿no es cierto? El 30% de personas, Sebastián, ¿cuántas arterias renales tienen? Al menos 2, ¿no? O sea, de aquí cogemos, ustedes son como 40, por 3, 12, unas 12 personas probablemente tengan por ahí un riñón con 2 o más arterias. Probablemente. Interesante. Y todo por el proceso de formación. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Entonces, los glomérulos como tal, el sistema de recolección de orina hasta el uréter, salud. Los glomérulos, como ya mencionan ustedes, vienen de capilares, que por ende vienen de las arterias que llegan hasta el riñón. El divertículo yema llega hasta el túbulo colector, tendríamos que ver mucho más de cerca, y el resto de túbulos vienen más bien del gastema metanéfico, que es del mesodermo del mesénquimo interno. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas, inquietudes, recalco? ¿No? Y en el caso que vimos, un niño tenía una hipoplasia renal, que a diferencia de lo que se cree, la mayoría de veces es adquirida antes que congénita, y se adquiere muchas veces por infecciones recurrentes. Y creo que no tienen más números por ahí. Ciertas razones he preferido en este semestre ya dejarla más bien al final del capítulo, es por la relación que tiene con lo que es la diferenciación sexual. Y ya que empezamos a ver esto de diferenciación sexual, pues vamos a hacer una pequeña introducción de esta glándula en definitivo. Veámoslo solamente de manera general, bien grandecita.
bien grandecita, y me voy a quedar más o menos por esta zona. A ver, cuando vieron ustedes el riñón en el cadáver, todos, absolutamente todos debieron haber visto que este riñón tiene una gorrita encima, automáticamente, por lo superior. ¿Qué glándula es? La glándula suprarrenal, ¿cierto? De lo que usted recuerda, la suprarrenal, ¿qué hace? Están hormonas. ¿Saben tal vez qué hormonas? Secreta adrenalina también en una zona de la suprarrenal. ¿Y qué otras hormonas? Mineraloides, glucocorticoides, mineralocorticoides. ¿Saben tal vez para qué sirven? El grupo, ¿a qué le suena? A glucosa. Por lo tanto, si suena a glucosa, ¿qué creen que haga? Perdón, en fisiología creo que estudiarán otra vez, pero tendrá algo que ver con el metabolismo en general de esa sustancia y de otras más. Y si le suena o escuchan mineralocorticoides, ¿a qué les suena? A minerales. ¿Y a qué se les suena? ¿Qué les trae a la mente? ¿Qué piensan? Iones, ¿como cuáles, Cristo? Sodio, potasio, interesante, ¿no es cierto? Entonces, probablemente estos mineralocorticoides tengan alguna función en lo que es el metabolismo de estos iones. Eso de manera general. Ahora, ¿por qué se estudia en la parte urogenital una glándula que tiene funciones más bien endocrinas como tal? Y un poquito de catecolaminas que secreta, que son la adrenalina y noradrenalina. ¿Por qué se la estudia aquí? Una, por su origen. Como ya vamos a ver, tiene mucho que ver con la formación del riñón. Y dos, porque las alteraciones de esta glándula afectan automáticamente la diferenciación sexual. Como ya vamos a revisar, cuando algo sucede en esta glándula, cuando crece más de lo que debe o funciona no como debería, sino que se desvían en sus metabolismos, automáticamente altera la diferenciación sexual. Porque las hormonas que produce esta glándula vienen de un sustrato. ¿De cuál? Principalmente. Dina María Fernanda, usted debería recordarlo. De estos vienen de dónde? El sustrato para formar estas hormonas, ¿cuál es? ¿Cuál? Perfecto, me acuerdo al final. Es el colesterol. De esta sustancia se van a formar, se van a diferenciar todo este tipo de hormonas. Y cuando esta glándula se altera, se desvía el metabolismo de estas hormonas que venían de colesterol y va a terminar formándole más andrógenos de los que debería. Entonces, en la hiperplasia suprarrenal congénita vamos a estudiar cómo esto afecta a la diferenciación sexual. Entonces, características que tiene la suprarrenal en un feto de un adulto. Primero, es más grande. Si ustedes le vieron, no alcanzo ni siquiera a poner toda la glándula en la pantalla. Es sumamente más grande en comparación de un adulto. Vamos a ver que una parte de esta glándula va a ir disminuyendo de tamaño conforme crecemos. Lo que no se diferencia es que esta glándula va a tener al menos 3 capas en la parte de su corteza. ¿Qué capas tiene la suprarrenal? ¿Cuáles? ¿Y la última? Perfecto, gracias, Dina, la glomerular. Vamos a ir viendo que cada una tiene una característica en particular. Y la médula, que es de donde más vienen estas sustancias de catecolaminas, de adrenalina, noradrenalina, tiene un origen más bien de las células de la cresta neural. La parte externa vamos a ver que viene de otro sitio. Entonces tratemos de buscar las capas. Probablemente este corte usted ya lo haya visto en histología, lo más probable. Relativamente, para poder guiarse, es bueno encontrar el hilo, porque finalmente el hilo de la glándula me va a mostrar dónde llegan los vasos y va a estar en contacto con la parte más central, es decir, con la parte medular. Y de ahí puedo irme dentro hacia afuera hasta encontrar las capas, desde la más interna a la más externa. Ahora, honestamente, difícil que les ponga las capas, no estoy en histología para que me reconozca usted la medular, fascicular, reticular, pero tal vez algo grande sí, la médula y la corteza de la suprarrenal, y que me mencione de dónde viene. Ejemplo, esto es médula de la suprarrenal y viene de las células de la cresta neural. Eso sí necesito que sepa.
En histología me imagino le torturarán reconociendo capa por capa. Me imagino. Entonces, si ya llego a la parte del ilio como tal, automáticamente la capa que está, no hay puntero, si la trata de seguir la luz. Si este es el ilio, la parte que está más alrededor o más cerca de lo que es el ilio, que se nota que es diferente, ¿no es cierto? Si usted le ve aquí, se nota una transición entre un tejido y el otro, es la médula. El ilio, la que está cerca, la médula. Y de ahí sí ya puede empezar a ir de adentro hacia afuera hasta ver las diferentes capas que debería tener la suprarrenal. Entonces, si usted dijo glomerular, esta capa va a tener la forma de un glomérulo como tal. Y voy a salir. Entonces, idealmente debería encontrar estructuras como glomérulos, más o menos. ¿Mande? No lo escuché. De acuerdo, glomerular, fascicular y reticular, de acuerdo. Bien, de acuerdo. Y tiene razón. Mírenle cómo se le ve de aquí. En la parte más externa. Llega a una parte intermedia, más particular, y una parte más interna que parece una red reticular. Muy de acuerdo. Entonces en esa parte aquí afuera se les ve más separadas, casi como que fueran un glomérulo en la parte externa, la parte intermedia fascicular y la interna es casi como una red. Más hacia adentro lo que es la parte de la médula y ya llego a lo que es el ilio como tal. Entonces en esencia solamente tendríamos esas capas y lo que más nos interesa y vamos a analizar con profundidad es las alteraciones del metabolismo de esta glándula, sobre todo en la alteración de la síntesis de hormonas esteroideas y más producción de andrógenos cuando la glándula ha crecido mucho más de lo que debería. ¿De acuerdo? Cada capa, como usted lleva a revisar en fisiología, me imagino, tiene una especialización en cuanto a la producción de una hormona u otra, sea glucocorticoides, mineralocorticoides, específicamente. Según cuál capa crece más, veremos que serán los trastornos de diferenciación sexual. Esto todavía no estudiamos, por eso probablemente todavía necesitamos revisar algunos detalles. ¿Dudas, preguntas, inquietudes de esto? De las causas secundarias de presión arterial elevada, sobre todo en personas jóvenes, 15, 20, 30 años. Se los encuentra no muy frecuentemente, pero es otra alteración en la cual esta glándula formó una tumoración en donde más que nada estará en relación con lo que es la parte medular, sobre todo por la producción de catecolaminas que van automáticamente a disparar lo que es la presión arterial. ¿De acuerdo? Es otra condición que analizaremos en la parte de lo que es malformaciones y anomalías.